Buenas tardes. El tema de esta semana se refiere a la plasticidad cerebral, siguiendo con la secuencia lógica que tenemos en el programa, y el objetivo es que ustedes comprendan los diversos mecanismos por los que el cerebro se puede recuperar, generalmente a veces en forma total o en forma parcial. Por definición, es la capacidad del cerebro para minimizar los efectos de las lesiones a través de cambios estructurales y funcionales, ya sea por influencias exógenas y endógenas. Es claro que el cerebro, por su misma naturaleza, difícilmente llega a tener una recuperación completa. Es por eso que en la propia definición se marca muy bien que solamente se minimizan los efectos de estas lesiones. ¿En dónde se da la plasticidad a nivel cerebral? Bueno, generalmente se dan a nivel de los tractos o vías que se encuentran en el cerebro. Estas vías son las corticoespinales, es decir, las vías cerebrales que nacen en la corteza cerebral y llegan a médula espinal. Las vías subcorticoespinales, las vías nerviosas que nacen en las estructuras subcorticales y llegan a la médula espinal. En las vías cerebelosas, en las vías de la médula espinal, en las vías visuales y en las vías lingüísticas. Los efectos o los resultados de la plasticidad cerebral pueden ser por aspectos espontáneos o a través de una rehabilitación adecuada. La plasticidad es posible por la propia estructura anatómica del sistema nervioso y por la existencia de dobles vías, ya sea vías motoras o vías sensitivas. Por ejemplo, en las vías motoras tenemos una vía motora principal, que es la vía piramidal, y tenemos una vía motora accesoria que va por diferentes caminos a la vía motora principal. Y así tenemos las vías sensitivas que llevan las mismas sensaciones, pero que viajan por diferentes caminos. Entonces, al afectarse una vía motora, la vía motora accesoria quedaría bien. Y así sucede con las vías sensitivas. Si se afectan algunas vías sensitivas, pues hay otras vías que pueden tomar su función. Pero para que pueda darse la plasticidad cerebral, las lesiones no deben de ser masivas o degenerativas. ¿De qué depende el grado de recuperación del cerebro? Bueno, tenemos factores intrínsecos como la edad. A menor edad, mucho mejor el pronóstico, la recuperación casi se logra en un 100%, pero conforme avanza la edad, esta recuperación va siendo cada vez menor, aunque esto no significa que no se vaya a dar la plasticidad cerebral. Área del cerebro afectada. Cuando se afecta un área con mayor especialización en sus neuronas, la recuperación es más difícil que se dé que cuando se afecta un área en donde las funciones sean más generales, es decir, las neuronas no estén tan especializadas, y entonces la recuperación es más favorable aquí.
La extensión de la lesión, pues a menor extensión de la lesión es mejor el pronóstico, a mayor extensión de la lesión es más grave el pronóstico. La rapidez de la instauración de la enfermedad cuando se instala en forma aguda el pronóstico es más malo, y cuando se instala en forma crónica la recuperación es más favorable. Los mecanismos de reorganización cerebral, esto va a depender de cómo se encontraba el cerebro organizado en el momento de la lesión. Si el cerebro se encontraba con una organización adecuada, con circuitos neuronales funcionales en la mayor parte de su estructura, entonces el pronóstico mejora. Pero si en el momento de la lesión el cerebro se encontraba ya alterado en su organización cerebral, con circuitos cerebrales con mal funcionamiento, el pronóstico empeora. Y los factores externos son los ambientales, a mejor ambiente, mejor funcionamiento cerebral. Los factores psicosociales, también a mejores aspectos psicosociales, mejor funcionamiento cerebral, mejor recuperación, y a la rehabilitación que se pueda otorgar. A mayor temprana la rehabilitación, mejora el pronóstico. La plasticidad cerebral se divide por edad. Tenemos una plasticidad del cerebro en desarrollo, que es la más favorable, puesto que se está dando en un cerebro que inicia su funcionamiento y que son más susceptibles de cambio las estructuras cerebrales. Después viene una plasticidad del cerebro en periodo de aprendizaje, en donde es ya un poco más lenta la recuperación que del cerebro en desarrollo, pero sin embargo, por las edades tempranas en que se da, también tiene un pronóstico favorable. Y la plasticidad del cerebro adulto, que va a depender de la edad, pues es más difícil que se dé por estructuras cerebrales ya con una estructura bien definida, que es muy difícil cambiar. Por eso dice que la plasticidad es mucho más manifiesta en las primeras etapas de la vida, es mucho mejor. Pero también se da por patologías. Plasticidad en el cerebro mal formado, pues su pronóstico no es muy favorable. La plasticidad del cerebro por enfermedad adquirida, la misma condición de la enfermedad nos hace tener aspectos muy desfavorables. Igual pasa con la plasticidad neuronal en las enfermedades metabólicas. Por los sistemas afectados va a depender mucho la recuperación. Se da en plasticidad en las lesiones motrices, que son las de mejor pronóstico. La plasticidad en las lesiones que afectan a cualquiera de los sistemas sensitivos, que ya el pronóstico no va a ser tan favorable. La plasticidad en la afectación del lenguaje y la plasticidad en las lesiones que alteran la inteligencia. ¿Cuáles son los mecanismos de plasticidad cerebral? Ya decíamos que son posibles por la existencia de sistemas paralelos en el cerebro. Estos sistemas son polisinápticos, es decir, son sistemas que tienen múltiples sinapsis
y que se utilizan cuando las vías fundamentales principales han sufrido una perturbación. Estos sistemas paralelos pueden ponerse en marcha por efectos de los mecanismos extrínsecos e intrínsecos. Y así llegamos a los mecanismos biológicos de la plasticidad cerebral. El primero de ellos es la ramificación o sinaptogénesis, es decir, ramificar el axón o formación de sinapsis reactiva. Y son ramificaciones colaterales que han brotado de un axón no dañado y crecen hacia un sitio sináptico vacío. Sin embargo, la recuperación no siempre tiene éxito y puede ser adaptativa o mal adaptativa. El segundo mecanismo es por supersensibilidad de denervación. ¿Qué significa? Pues aquí hay un permanente incremento de la respuesta de las neuronas por la disminución de los estímulos, por la disminución de las aferencias al sitio receptor. Cuando una neurona no recibe los estímulos suficientes, incrementa su respuesta a los estímulos que le lleguen y pueden llegar a ser más sensibles a un neurotransmisor específico o los receptores de la neurona aumentan en número. El tercer mecanismo es la compensación conductual. Después de un daño cerebral se pueden desarrollar nuevas combinaciones de conducta. Por ejemplo, usar grupos musculares en una actividad, es decir, si yo en determinado momento tengo una lesión en el brazo derecho, puedo presentar una compensación conductual haciendo que mi brazo izquierdo sea funcional. El cuarto mecanismo es por neurotransmisión por difusión no sináptica. Sabemos que los neurotransmisores se difunden a través de la sinapsis. En este caso, el mecanismo lo hace a través de sitios diferentes a la sinapsis. Y es posible porque hay un incremento en la regulación de receptores de membrana, pero que están fuera de la sinapsis, es decir, extrasinápticos. Quinto mecanismo, un desenmascaramiento. Generalmente tenemos muchos circuitos neuronales que no se utilizan, que están ahí guardados, que es como si fuera en una papelera ahí de reciclaje. Estas conexiones neuronales están inhibidas en reposo. Esto se puede dar en estado normal, pero pueden desenmascararse después de un daño cerebral. El sexto mecanismo es por los factores tróficos. ¿Qué son factores tróficos? Factores que ayudan al desarrollo de estructuras cerebrales y que son generados por el propio cerebro. ¿Como cuáles? Como el factor de crecimiento nervioso, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es el más importante, las neurotrofinas y las integrinas. Estos factores tienen una función en común, que es la de ayudar a que las estructuras cerebrales puedan regenerarse. El séptimo mecanismo son las sinapsinas y neurotransmisores. Estos ejercen efectos de sinaptogénesis, es decir, formación de nuevas sinapsis y una reestructuración neuronal.
El octavo mecanismo es la regeneración de fibras y células nerviosas. Esto ocurre fundamentalmente en el sistema nervioso periférico, donde las células de Schwann proveen un ambiente favorable para los procesos de regeneración y facilitan la liberación de factores de desarrollo nervioso. Se ha comentado que las lesiones del sistema nervioso periférico tienen un mejor pronóstico que las lesiones del sistema nervioso central, puesto que las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico se genera la mielina por las células de Schwann, mientras que en el sistema nervioso central los oligodendrocitos no son tan eficaces o no son tan funcionales para recuperarse después de una lesión. El noveno mecanismo es la diasquisis, es decir, la recuperación de la función desde sitios remotos, pero que están conectados al sitio de la lesión. Es decir, si la lesión se produce en el lóbulo frontal, por poner un ejemplo, pues hay estructuras cerebrales frontales que están conectadas a sitios lejanos en el mismo cerebro, pero que tienen funciones semejantes. Los neurotransmisores. Esto sucede por la sumación de codificación de información transsináptica, lo cual induce efectos sobre la arquitectura neuronal, favoreciendo el desarrollo de retoños dendríticos, conexiones de neuronas e influencias neuromoduladoras, es decir, los neurotransmisores se suman en su acción y eso van a impactar en la arquitectura neuronal, favoreciendo que se desarrollen retoños en las dendritas, que haya mayores conexiones de las neuronas y que se faciliten las influencias de los factores tróficos, influencias neuromoduladoras. La potenciación a largo plazo involucra la plasticidad sináptica y el neurotransmisor más involucrado es el glutamato. Cuando se libera glutamato, que es un neurotransmisor excitador a nivel central, se potencian las sinapsis, se refuerzan los circuitos neuronales. Pero estos mecanismos que acabamos de mencionar también pueden producir efectos negativos. Por ejemplo, en el desenmascaramiento, ¿qué puede pasar? Pues que pueden volver a aparecer los reflejos patológicos. Esto porque en la infancia tenemos reflejos que en la edad adulta son considerados patológicos. Por ejemplo, el Babinski, que es muy normal en los niños recién nacidos, pero que en el adulto es un reflejo patológico. Estos reflejos propios de los recién nacidos se inhiben durante el desarrollo y generalmente desaparecen, pero con el desenmascaramiento pueden volver a aparecer. Pero la plasticidad tanto del axón como la sináptica no tendría utilidad práctica si no se completa con la acción de los neurotransmisores específicos. Los cambios en la eficacia de la liberación de neurotransmisores juegan un papel fundamental en la plasticidad sináptica. Las sinapsinas, que son moléculas químicas producidas por el cerebro,
intervienen en la plasticidad sináptica y pueden contribuir a la base celular del aprendizaje y la memoria. Otro mecanismo es el flujo presináptico del calcio, que condiciona algunas formas de plasticidad sináptica. Y el sistema de la acetilcolina, que puede afectar la formación de la memoria. Bien, en términos generales, esto es el tema de plasticidad cerebral. Si ustedes tienen alguna inquietud, pueden apoyarse en los materiales que se les enviaron o bien comunicarse con un servidor. Gracias por su atención.